Hola querida iglesia, les damos la bienvenida a este nuevo servicio dominical. Los invitamos a disfrutar de las alabanzas y permanezcan conectados con nosotros. Un nuevo día encontré en ti. Tengo motivos para ser feliz, pues mi pasado se quedó atrás. Tengo razones para celebrar. Yo te seguiré, no me detendré y no callaré lo que has hecho en mí. Eres tú la esperanza que llena mi ser. Eres tú la alegría que no puedo esconder. Y no hay nada en este mundo que se pueda comparar a tu amor y tu gozo. Tu gozo enciende mi interior. Pusiste en mí una nueva canción, gozo que arde en mi interior. Has cautivado toda mi atención. Eres el dueño de mi corazón. Yo te seguiré, no me detendré y no callaré lo que has hecho en mí. Eres tú la esperanza que llena mi ser. Eres tú la alegría que no puedo esconder. Y no hay nada en este mundo que se pueda comparar a tu amor y tu gozo. Tu gozo enciende mi interior. Tu gozo enciende mi interior. Late en mi corazón, eres mi alegría. Tengo una canción, eres la melodía. Late en mi corazón, eres mi alegría. Tengo una canción, eres la melodía. Tú la esperanza que llena mi ser. Eres tú la alegría que no puedo esconder. Y no hay nada en este mundo que se pueda comparar a tu amor y tu gozo. Eres tú la esperanza que llena mi ser. Eres tú la alegría que no puedo esconder. Y no hay nada en este mundo que se pueda comparar a tu amor y tu gozo. Tu gozo enciende mi interior. Tu gozo enciende mi interior. Tu gozo enciende mi interior. Qué bonito es alabar al Señor y poder sentir su presencia. Vamos a estar orando y espero que me acompañen. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque tú nos permites alabarte y estar acá presente escuchando tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias y pedimos que todo lo que podamos escuchar a continuación sea de bendición para nosotros, Señor, que tú hables a través del pastor hacia nosotros. Te damos muchas gracias. Amén. Y ahora los invitamos a escuchar la palabra del Señor con nuestro pastor Joctán. Querida iglesia, estamos entonces en Mateo capítulo número 24 y continuamos nuestra serie leyendo los tiempos de acuerdo a la palabra del Señor. Mateo 24, verso número 14, dice la palabra: y será predicado este evangelio del reino. Noten la expresión evangelio del reino. No solamente es el evangelio, porque buenas noticias hay cuando gana una selección, buenas noticias hay cuando me pagaron, buenas noticias hay cuando el plazo se cumplió de mi petición, pero no está hablando de esas buenas noticias, se está hablando del evangelio del reino. Tiene allí apellido, el reino, ¿no? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiero detenerme ahí primero.
está diciendo que la naturaleza del Evangelio es mundial, no es local. Nunca el plan de Dios ha sido que la iglesia esté manejada y controlada desde Jerusalén o desde Judea. O desde Roma, o desde Constantinopla, una batalla absurda, ¿no?, que ocurrió en el siglo V después de Cristo. Nunca el plan de Dios ha sido que la iglesia tenga un centro operativo, ¿no es cierto?, como algunos piensan que lo es, por ejemplo, en Inglaterra, en una isla, donde el Señor jamás puso un pie físico, y sin embargo por ahí a alguien se le ocurrió que podía ser el centro de la iglesia en el universo. Y, ¿no es cierto?, incluso la máxima autoridad jerárquica de la corona es la máxima autoridad de la iglesia. Es una cosa absurda, ridícula. Y se creen sabios, ¿no? Dice la Biblia, y más encima se creen sabios. Y nuestra Biblia dice que el evangelio del reino es mundial. Y dice que el plan de Dios no es para una zona, sino es para todo el mundo. De tal forma que no nos podemos concentrar en solo nuestra realidad. Las iglesias se enferman cuando se concentran en solo su realidad local. Ahí entonces las iglesias comienzan a enfermarse. No podemos concentrarnos solo en nuestra realidad local. No podemos pensar solo en lo que hay que hacer en Valdivia. Tenemos que seguir preocupados de Siquem, nuestro hogar que lo hemos adoptado, donde el Señor restaura mujeres en situaciones lamentables. Mujeres que nadie da un peso por ellos, ¿no es cierto?, atrapadas por las drogas. Y nosotros vamos a seguir detrás y vamos a este año todavía a potenciar y a mejorar nuestro trabajo en Siquem. Porque no podemos seguir concentrados solo en lo nuestro. Porque el evangelio es del reino y es del mundo. Y dice, y va a venir el fin cuando esto llegue a todos los rincones del mundo. Noten ustedes que esto está escrito en el año 30, 32, por ahí después de Cristo. Y hubiera sido imposible pensar en ese momento cómo eso hubiera sido dable, porque pónganse a pensar ustedes, no existían los libros que tenemos hoy. Los más pitucos tenían pergaminos, o de cuero, o vegetales, basados en papiros. Y escribir solo una página de eso, para que tengan ustedes una idea, una carilla, tamaño carta de la nuestra, requería un trabajo de al menos 6 a 8 meses. Poder escribir eso. Y de gente especializada, había que prepararse toda la vida solo para saber escribir. Imagínense ustedes. Y por eso que, ¿no es cierto?, es tan preciado cosas tan bonitas como lo que fue la Biblioteca de Alejandría, porque tenía libros milenarios escritos, y todo el esfuerzo que hay detrás de aquello, cultural, ¿no es cierto?, de almacenaje, pero también de transmisión cultural de generación en generación, no es como lo entendemos hoy. Nosotros ponemos una información, en una cosita, un pendrive, en una cosita pequeña y almacenamos miles, millones de páginas. Así no era la cosa en los tiempos de Jesús. De tal forma que cuando Él está hablando y diciendo hasta que este evangelio del reino esté en todo el mundo, en ese minuto eso no era así. Hubiera sido imposible. Y por eso que es muy importante la interpretación. Y el engaño viene por ahí. El engaño es una mala interpretación. El engaño no consiste en anular la Biblia. Los engañadores van a usar la Biblia, solo que la van a malinterpretar. Quiero volver a este punto. Y la Biblia, perdónenme, no se enseña en los bares. No se enseña en los supermercados, la Biblia se enseña en los templos, en las iglesias, en los púlpitos. Así que vamos a tener a líderes que van a conducir a iglesias enteras a la perdición, porque los van a engañar. No solamente vamos a tener una amenaza real de los tiempos, sino que vamos a tener una escasez de la palabra. La palabra se va a perder. Es terrible lo que viene, porque ya lo empezamos a vivir. Fíjense, conocí el caso de un hombre que tenía mucha gente, era una mega iglesia, y este hombre de Dios desafió la enfermedad, y bueno, y cuando empezó esto, y no, era una prueba, y qué sé yo, y que Dios aquí, que Dios allá, y era una super fe desmedida, descontrolada. No tenía equilibrio su fe, porque el éxito, el exitismo, te nubla. El éxito te produce desequilibrio. Cuando tu cuenta corriente está llena de ceros, tiene hartos números, pierdes el equilibrio, te cuesta orar a Dios por el día a día. Dejas de orar a Dios por el día a día. Empiezas a orar solamente por los grandes negocios, por los grandes pasos, las grandes inversiones. Empiezas a orar solo por lo grande. En cambio, la prueba te aterriza, pues. ¿Y la prueba qué hace? Te obliga a orar por lo diario. Y
Y fíjense ustedes que cuando este varón comienza este asunto, empieza a hablar de esto y empieza a decirlo de mil maneras y que, bueno, tenemos el poder para anular la enfermedad y bla, 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 bla. Murió de COVID. Y toda la gente que estaba ahí alrededor entró en una confusión horrible, porque ahora no entendían nada. Qué importante es el equilibrio, qué importante es estar atento, qué importante es la palabra, el equilibrio de la palabra. Jesús murió cuando tenía que morir, no murió antes ni murió después, murió exacto en el momento que tenía que morir. Podría haber muerto antes apedreado, sin embargo, zafó de allí y salió de allí. Tenemos que tener tanto cuidado con la palabra, tenemos que tener tanto cuidado con el texto, hay que leer, hay que volver a leer la Biblia. Nosotros tenemos que volverla a leer. No podemos confiarnos de que otro nos interprete la palabra. Tenemos que volverla a leer y hay que orar para que el pastor nunca se aparte de la palabra, porque también se puede apartar. Entonces tenemos que orar por estas cosas. Y fíjese que este pasaje dice hasta lo último: y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. El fin no es un cometa que va a chocar con la Tierra, estas teorías conspirativas. El fin no se trata de que finalmente el sol se va a extinguir y va a explotar y finalmente, ¿no es cierto?, se va a producir lo que les pasa a todas las estrellas y nos vamos a morir todos y hay que conquistar otros planetas. El fin no se trata de esas cosas que crea la ciencia. El fin no es eso. El fin de la historia es cómo Dios ha diseñado el plan en la tierra. Dios tiene el control de la historia, Dios diseñó la historia y Dios le puso principio y fin a la historia. Y entonces Dios dice, va a haber un fin. Dios establece un fin. No es el fin que le pone la ciencia. No es el fin que le pone el cambio climático. Es más, son solamente indicios, son solo señales, pero no es el fin. ¿Van a haber cosas horribles? Sí, más adelante lo vamos a ver. Dice que después de la tribulación, dice que el sol perderá su brillo. Dice que caerán las estrellas. No dice que van a explotar, dice que van a caer. Contrario a lo que dice la ciencia, ¿no? Es interesante la Biblia, cómo desafía Dios al hombre y a su inteligencia. Qué increíble, ¿no? Cómo los desafía. Sopló sobre un poco de barro y apareció un hombre maduro, capaz de procrear, capaz de gobernar, inteligente. Gloria al Señor. Si le tomáramos una foto a ese hombre y encontráramos los huesos de ese hombre, alguien diría, este hombre tiene millones de años por el carbón y toda la cacha de la espada, y nos dirían a nosotros que ignorantes son ustedes. Bien dice la Biblia que Dios le llama a la sabiduría de este mundo locura. Él tuvo el poder y entonces aparece la montaña con millones de años formadas, maduras, pero no se tomó millones de años formar. Bastó solo una palabra de nuestro Padre y mi Padre le dijo a la montaña, sube, te quiero arriba, y la montaña tuvo que responder y subió a la voz del Padre. Es tremendo. Entonces el Padre dice, hasta aquí llega la historia. Va a ocurrir todo esto, pero habrá un fin. De tal forma que hay un fin. Esto termina. Como entendemos la realidad en la tierra, termina. La realidad en la tierra no es eterna, no es permanente, termina. Pero no va a terminar como nos están contando por ahí algunos catastrofistas. No va a terminar como dicen los científicos. Va a terminar como dice la palabra. Ahí está la diferencia. Sigamos el texto. Verso número 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su carpa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesús está hablando de una profecía en el profeta Daniel, de la abominación desoladora, y hace referencia a un hecho histórico.
Efectivamente, el profeta Daniel habló, profetizó de un hecho histórico que ocurrió cientos de años después de la profecía. En esa profecía expresa la expresión, habla la expresión abominación desoladora. Y este perverso, ¿no? Este rey perverso que invade Israel para poder, ¿no es cierto?, demostrar su dominio, lo que hace en algún momento determinado, ¿verdad?, es sacrificar un animal inmundo como es un cerdo, ¿no? Hay una discusión ahí si fue cerda o cerdo, pero fue un cerdo al final, ¿no? Que sacrifica un cerdo, ¿no es cierto?, en el lugar de culto de los hebreos. Entonces, a eso se le llama la abominación desoladora. Y Jesús toma esta idea, toma esto que había ya ocurrido, ¿no?, varios cientos de años antes de que Él está ahí hablando, predicando, y dice, bueno, el que le entienda, se va a repetir esa escena antes que venga el Señor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a repetir esa escena? Eso es lo interesante, y por eso habla acá de que esto es apremiante, dice, porque es apremiante, y por eso dice, ¿no es cierto?, no vuelvan a buscar nada, sino continúen. Está diciendo que es un error vivir los tiempos del fin con la sensación de que queda algo pendiente y me lo voy a vivir todo. Jesús dice que eso es un error. Jesús dice que va a ocurrir y que por lo tanto tenemos que vivir la vida de modo distinto, en estado de alerta, en estado de cuidado y avanzar hacia nuestro encuentro con el Señor. No quedarnos parados y no tomar cosas de atrás, valores de atrás, para tratar de traerlo a mi presente como una especie en que yo voy a alcanzar a vivir esto, porque viene tan pronto el Señor que a lo mejor no lo alcance a vivir. Ese problema está en el Nuevo Testamento también. Cuando los apóstoles, y especialmente el apóstol Pablo, hablaba de la venida del Señor, hubieron varios líderes y varias escuelas teológicas de ese tiempo que empezaron a malinterpretar la Biblia, porque los engañadores han estado todo el tiempo en la Biblia. Han estado todo el tiempo, no son nuevos. Y entonces en los tiempos de los apóstoles, estas escuelas que hablaban de la pronta venida del Señor, interpretaban este pasaje, porque más abajo este pasaje dice, ¿no es cierto?, todo esto que va a ocurrir no pasará a esta generación. Y por lo tanto pensaban, ellos estimaban que una generación era alrededor de 40 años. Y esto está escrito en el año, ¿no es cierto?, 30, 32. Por lo tanto, se pensaba, ¿verdad?, que esto iba a ocurrir hasta máximo el año 70 después de Cristo. Y efectivamente el año 70 ocurre allí un hecho histórico relevante, importante, en que finalmente, ¿no es cierto?, se produce una gran destrucción, un sitio en Jerusalén, y se destruye lo que se entendía hasta ese minuto como el templo. Ocurrió, efectivamente ocurrió. Pero Jesús no estaba hablando de ese hecho histórico. Jesús solamente estaba ocupando como un símbolo, como una señal profética. Estaba hablando, ¿no es cierto?, de que su significado estaba relacionado no con la historia de Israel. Y ahí está el problema. El problema está en que la historia de Dios y la historia del hombre con Dios en la tierra, torpemente a algunos la han anclado, ¿no es cierto?, a sí mismo, o se la han apropiado. La historia del mundo no tiene nada que ver con la historia de Roma. La historia del mundo no tiene nada que ver con la historia de los judíos. Y quiero hacer ahora la antítesis. La historia de Dios y del plan de Dios en la tierra no tiene nada que ver con la historia judía. Y no tiene nada que ver con la historia de Roma. La historia de Dios en la tierra tiene que ver con la historia de la salvación. Tiene que ver con Jesucristo. Tiene que ver con el plan salvífico. Jesús nunca habló de un grupo selecto. Jesús dijo que Él había venido para llevar una gran familia a Dios y le llamó a la iglesia. Y esa iglesia Jesús la quiere en todo el mundo. Jesús quiere que todo el mundo se salve y Jesús no quiere que nadie se pierda. Eso es el corazón de Dios. Lo que pasa es que para que eso se llevara a cabo, el Padre le encomendó en algún momento de la historia a ciertas naciones o grupos la tarea que fueran y llevaran el reino a todos lados. Pero estos grupos pensaron que por haberlos Dios elegido para ser los mensajeros, pensaron que ellos eran un fin en sí mismo. Entonces comenzó toda una ideología, una concepción, ¿no es cierto?, una cosmovisión nacional equívoca, y por eso es que muchas personas creen que el reloj de la historia de Dios sobre la tierra es lo que ocurra con el pueblo judío.
¿Por qué hay preocupación con Ucrania? Porque algunos hablan de que allí viene Gog y Magog y lo relacionan con Israel y están muy preocupados porque ahora Israel está recibiendo a los oligarcas que tienen más plata. Claro, porque la mayoría de ellos tienen ascendencia judía. Y eso tiene un tema histórico, no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora, tiene que ver con un tema distinto de eso, mucho más atrás, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con toda la persecución que han tenido los judíos en toda la historia por un cuento de las lucas, de las platas. No solamente aquí hay resentimiento social por un grupo oligárquico. Todas las culturas tienen resentimientos sociales por los que manejan unos pocos. Eso es mundial. Solo cambia el nombre. De tal forma que cuando Jesús habla de esto, está hablando de esa realidad cultural y está haciendo énfasis en esa profecía. Va a ocurrir aquello. Sabemos que Israel no tiene templo en este minuto, pero sabemos que están los planos, están los recursos y se va a construir. Y se va a intentar reflotar el culto levítico. Y entonces cuando se intente reflotar el culto levítico, los hebreos van a ser engañados. Y cuando aparezca este líder mundial llamado Anticristo, va a engañar a los hebreos, porque ellos van a pensar que es el Mesías, porque va a hacer milagros, va a hablar del nacionalismo, va a hablar de la religión, los va a engañar, los va a engañar. Fíjese que hoy día tenemos una religión mundial y universal, Dios a mi manera. Dios a mi manera, yo creo a Dios a mi manera, sirvo a Dios a mi manera. No creo en las instituciones. Y entonces Dios a mi manera. Y tenemos un movimiento mundial que está en todo el mundo, ¿eh? No solamente en Chile, está en todo el mundo. Esto de tengo un Dios a mi manera. ¿Por qué? Porque un líder por ahí los decepcionó. Lo típico es siempre. Cuando tú quieres buscar una excusa para no servir a Dios, la vas a encontrar. Tú vas a encontrar siempre lo que buscas. Si tú buscas en la iglesia crecer y madurar, tú vas a crecer y madurar. Si tú buscas en la iglesia los defectos, vas a encontrar los defectos. Si tú buscas en la iglesia la obra de Dios, vas a encontrar la obra de Dios. Así que lo que tú busques, eso vas a encontrar. Simple. La iglesia no está hecha ni de superhombres ni de supermujeres. La iglesia está hecha de hombres y mujeres corrientes, a quienes Dios perdonó, los sacó de toda su inmundicia, nos puso ropas blancas y nos está preparando para su gloria. Eso es la iglesia. ¿Ya? Unos van más adelante, unos van más atrás, unos son más pequeños, otros más grandes, unos tienen menos madurez, otros tienen más madurez. Algunos están 20 años y siguen siendo niñitos infantiles de 10 años. Cualquier cosita los complica. Cualquier mala palabrita, yo sé que acá no pasa eso, pero cualquier mala palabrita ya los incomoda. Pues son infantiles, son inmaduros, ¿no? Pero eso es la iglesia, es como la familia. Uno más maduro, uno menos maduro, pero es la familia. La amamos a todos y los queremos a todos, ¿no es verdad? Solo que cuando pasamos a la iglesia, no. Y échenle ustedes, ¿quién es el más malo de la iglesia? Lo están viendo con sus propios ojos. El nene le pasó algo, la culpa la tiene ese pastor. La culpa no la tiene él o ella que hizo un pésimo trabajo de papá y mamá. No, la culpa la tiene ese pastor. ¿Cómo fue a decir ese chiste? Y yo me esfuerzo a veces porque los chistes sean buenos, pero caen mal igual. Pero bueno. Porque al final vamos a encontrar lo que buscamos. Y por eso Jesús dice en este pasaje, el pueblo de Israel está buscando un Mesías, un libertador, y no está buscando al Hijo de Dios, no está buscando el perdón, no está buscando a Dios, está buscando liderar el mundo, está buscando el primer lugar, está buscando gobernar el mundo, está buscando política, está buscando poder. Eso ha buscado a la nación de Israel todo el rato. Y por eso que más adelante en Apocalipsis, ¿sabe cómo le llama el Espíritu Santo a su sinagoga? El Espíritu Santo dice en Apocalipsis, sinagoga de Satanás. Así que el reloj del mundo no es Israel, el reloj del mundo somos nosotros, es la iglesia. El Señor viene a buscar un pueblo donde todos caben, judíos, no judíos, gentiles, no gentiles. La iglesia, el corazón de Dios es el mundo, toda su creación, todo pueblo, toda nación. Eso ha sido siempre el corazón de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso es que es importante lo que a la iglesia le está ocurriendo. Y por eso dice este pasaje, tengan cuidado porque va a venir esto, va a ocurrir esto. Pero no dice él, aún es el fin. Y aquí ocupa una gran palabra con la que me quiero quedar en esta mañana, la gran tribulación. Y entonces dice, cuando esto ocurra, comenzará una gran tribulación, cual nunca la ha habido ni la habrá.
Fíjese que hay un grupo de personas por ahí que tocan las puertas hablando de la pronta venida del Señor y que niegan la tribulación. Y dicen, no, las tribulaciones son las que tenemos acá. Mentirosos, engañadores. Y una vez le dije a uno de ellos, oiga, usted parece que no lee la Biblia. Ah, ¿verdad que se la cambian por ustedes? La adaptan, la mutilan, sacan los pedazos que les incomoda. Gran tribulación, dice, cual nunca la ha habido ni la habrá. Y por eso es que es importante entender esta parte de la historia. Y es importante como iglesia abrir nuestros ojos. No podemos estar desapercibidos. El Evangelio del Reino es mundial. El Evangelio del Reino tiene que ver con la historia de la iglesia, no con la historia de Israel, no con la historia de Gog o Magog. No nos tiene que mover eso. No nos tiene que mover si finalmente Rusia expande su guerra o no. De lo que nos tenemos que preocupar es del Evangelio del Reino, porque entonces vendrá el fin. Cuando llegue a todas las naciones, entonces vendrá el fin. De lo que nos tenemos que preocupar es de esa gran tribulación y de los momentos duros que se vienen sobre el mundo. Aunque la promesa es que vendrá paz mundial. Aunque la promesa es que necesitamos grandes acuerdos mundiales. Pero eso es mentiroso, es falso, es un engaño. El Señor está diciendo otra cosa. Y yo no puedo preparar a mis hijos y a mis nietos para un mundo mejor. Les tengo que decir la verdad. El clima no lo va a mejorar una nueva Carta Magna, perdónenme, el clima no lo va a mejorar eso. Y no va a mejorar. Hagamos lo que hagamos, no va a mejorar. Y las estrellas se van a caer, hagamos nosotros lo que no hagamos, se van a caer. Imagínense cuando la luna no sea capaz de dar su resplandor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el alimento? Estamos empezando con esos dolores, no hemos llegado al punto. Fíjense que más adelante la Biblia dice que 1 kilo de poroto va a llegar a costar el salario mínimo de una persona. Esto no nos cabe en la cabeza, 1 kilo de poroto va a costar un salario mínimo. ¿Cómo podemos llegar a eso? Vamos a llegar a eso. Vamos a tener una gran crisis alimentaria que no tiene nada que ver con la capacidad o no de producir cosas buenas o malas. No se trata de eso, se trata de que simplemente la tierra no va a producir. Vamos para allá. Eso no es alarmismo, eso es realismo. Vamos hacia allá. Vamos a tener que enfrentar esto. Por eso es que hay que entender de qué Jesús nos salva. Por eso es que hay que comprender el plan de Dios. Reuní un día a un grupo de personas en el seminario y les pregunté de qué Jesús nos salvaba. Y la mayoría, 90-95%, me dijo, Jesús nos salva de nuestros pecados. Entonces les leí la Biblia y les expliqué que Jesús no nos salva de nuestros pecados. Jesús nos perdona nuestros pecados, que es distinto. Pero Jesús nos salva de la ira venidera. Dice que Él nos libró y nos librará de la ira venidera. De tal forma que cuando nosotros nos acercamos a esto, no nos tenemos que acercar con pavor, no nos tenemos que acercar con miedo, nos tenemos que acercar con paz, con tranquilidad, porque el reloj de Dios en la tierra somos nosotros. Nosotros detenemos la obra del mal. Si no estuviéramos nosotros, el mal ya habría cubierto toda la tierra. Nosotros detenemos las calamidades. Si no estuviéramos nosotros, las calamidades naturales dejarían la tremenda. Fíjese que el año antepasado hubo una tremenda sequía en Australia. Los hermanos en Australia se pusieron a orar. Nosotros acá retomamos esa oración. Nos pusimos a orar juntos con ellos. ¿Se acuerdan los grandes incendios? Y oramos al Señor y ellos allá. Y después de orar el Señor mandó una nube y hubo agua. Y el Señor tuvo misericordia de esa tierra. Pero cuando Dios tome a la iglesia de Australia no va a haber ninguna oración que se va a elevar. Y entonces el dolor será terrible. De eso Dios nos salvó. Ese es el valor de nuestra salvación. Nuestra salvación tuvo un gran precio, pero también tiene un gran significado. Y cada vez que la escena en la tierra sea más tétrica, más valor debe de tener en nuestros corazones la salvación. Gloria al Señor. Querida iglesia, leer los tiempos significa valorar, significa darle peso a nuestro momento en la vida. ¿Vivimos un momento difícil? Sí. ¿Somos privilegiados en la historia? También. Estamos viendo cosas que ni siquiera los apóstoles vieron. Estamos viendo cumplimientos que hubieran sido impensados 30, 40 años atrás. Nuestro mundo, nuestro planeta está siendo cubierto por miles de satélites. Vienen otros miles más. No habrá ningún rincón del mundo donde no haya internet.
Pero al mismo tiempo no habrá ningún rincón del mundo donde alguien se pueda esconder sin ser localizado. Así es que viene el fin. Amén, pues. De eso se trata esto, pues. Se va a cumplir la palabra. Se va a cumplir. ¿Qué es lo hermoso? Que estamos con una paz tremenda porque Dios nos ha abierto los ojos. Hemos entendido su plan. Pero nuestro trabajo es que el Evangelio siga llegando a todo corazón. Nuestra pega no es alarmarnos, no es preocuparnos. Nuestra pega no es desequilibrarnos. Hay que hacer esto antes que venga el Señor. No hay que caer en los alarmismos, no hay que caer en los extremismos de la inmadurez. Eso es inmadurez. Lo que hay que hacer es valorar nuestro momento en la vida, nuestro momento en la historia. Somos una civilización y somos una generación privilegiada. Y no nos vengan con la historia de que la próxima generación tiene tremendos desafíos. Esas arengas le hacen mal a la iglesia. La iglesia está compuesta de varias generaciones. Les voy a decir que Dios en la iglesia usa a los ancianos, a los niños, a los jóvenes y a los pequeños. Que no nos vengan a contar historias que lo nuestro ya pasó y las próximas generaciones harán la pega. Mentira del diablo. En la iglesia todos son comprados a precio de sangre. En la iglesia a todos los Dios los dota de dones y gracias. En la iglesia a todos Dios los quiere usar. Aleluya. Que se cumpla la palabra. Vendrán de toda raza, de todo rincón de la tierra, hombres, mujeres, niños, ancianos, levantarán manos y le darán honor y gloria por toda la eternidad. A eso Dios nos llamó. Nada que temer. Caminemos confiadamente, cuidando la palabra en nuestros corazones, enseñándole a nuestros hijos a llevarle honor y gloria al Señor y alertando al resto de las personas que el Señor vendrá y que la única forma de evadir lo que viene es abrazando la cruz, la salvación. Por eso Jesús repitió tanto que debíamos de ser salvos de esta perversa generación. Él es la salvación, Él es el Salvador del mundo, Él es la esperanza del mundo, Él es nuestra esperanza en todas las áreas de nuestras vidas, no importando los problemas que tengamos ahora, pero Él también es tu esperanza laboral, es tu esperanza financiera, es tu esperanza social, es tu esperanza familiar, es la esperanza de tu proyecto. Jesús es nuestra gran esperanza, Él es nuestra bendita esperanza. Nuestros ojos fueron abiertos, la salvación nos fue regalada para que a través de la palabra del Señor llevemos a otros también a entender que tienen una bendita esperanza en el Señor. Te damos gracias infinitas. Entender tu plan, comprender tu evangelio, ir entendiendo tu voz simplemente nos alegra el corazón. Gracias por entender el momento privilegiado que vivimos. Señor, no nos asusta lo que viene, solamente sabemos que vendrá porque tu palabra lo dice, porque sabemos que tu brazo poderoso se encargará de nosotros, nos guardarás. Tu palabra dice que acortarás los tiempos inclusive para que, Señor, todos nosotros podamos ser guardados y preservados para ti. Oramos ahora para que nos ayudes desde esa plataforma, desde esa mirada, poder bendecir a otros. No hay tiempo que perder. El tiempo que disponemos, Señor, no es para nosotros mismos. El tiempo que disponemos no es para nuestras metas egoístas. El tiempo que disponemos también es para acordarnos de aquellos que aún, Señor, están lejos de ti. Que esa carga vaya con cada uno de nosotros, nuestras familias, Señor, aún a aquellos que todavía están lejos de ti. Oramos en esta mañana por ellos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros colegas. Señor, en esta mañana oramos, úsanos, usa a todo tu ejército que está en toda la tierra, a la iglesia que está en todos lados, para que te conozcan, Señor. Oramos para que uses a la iglesia y nosotros también nos dispongamos en tus manos. Te lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si esta predicación fue de bendición para tu vida y sentiste que el Señor tocó tu corazón, te invito a orar con nosotros. Gracias, Padre Santo, por tu presencia. Gracias por la palabra que tú nos has entregado hoy, Señor. Te doy mi corazón, rindo mi vida a ti, Señor, y te pido que tú entres en mi vida, que tú me ayudes a ser una mejor persona, que tú me ayudes, Señor, a conocerte más y a ser más como tú. Te doy muchas gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida, Dios mío. Amén y amén. Amén. Y les invitamos a que estén acá en la iglesia el próximo domingo con nosotros disfrutando de la palabra del Señor. ¡Feliz semana! Era ciego y veo hoy, perdido
Cuando estaba derribado, con su mano me levantó. El vacío en mi ser fue llenado por su amor. Cuando estaba quebrantado, con su gracia me restauró. Me tomaste en tus hombros, pude descansar. Me limpiaste con tu sangre, me inundó tu paz. Eres fuerza en debilidad, mi torre fuerte, mi roca eterna. Eres luz en la oscuridad, mi esperanza está en ti, solo en ti, mi Dios. De tu casa me alejé, olvidé